Estamos en plena producción del oro rojo de Extremadura, que no es otro que el pimentón de la Vera, una especie cada vez más cotizada por sus propiedades antienvejecimiento y, como vamos a ver, por su selecto sabor que enriquece cualquier plato. Colón los trajo por error. Buscaba la pimienta de las Indias, pero se encontró algo nunca visto, el pimiento, que en Extremadura ahumaron y molieron, y así nació el pimentón de la Vera. Hace 400 años que se trajeron los primeros pimientos de América, que acabaron en el monasterio de Olluste y fueron el origen de lo que ahora es el oro rojo de Extremadura, el pimentón de la Vera, que se sigue haciendo de forma artesana por más de 400 familias. Es único en el mundo, es el único pimentón del mundo que se seca con humo. Con una molienda especial. El pimiento ya coge temperatura y va soltando la grasa que tiene característica, que es lo que le hace la textura, el aroma. Que tenga brillo, que sea un color un poquito tirando a oscuro y que sobre todo la molienda sea una granulometría fina. El único pimentón que se puede llamar pimentón de la Vera es el que está amparado por la propia denominación de origen. Los pastores usaban el pan y el pimentón. Efectivamente, así es, si nos volvemos a la antigua tradición. Dentro del chocolate, una vez que le hemos hecho al baño María, le hemos añadido el pimentón, lo hemos movido bien y por eso le da ese toque de brillo. Vamos a poner pues un poquito para darle color a la vida. El color del sabor de Extremadura.